Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas, nuevamente muy complacido y sobre todo agradecido para con el Señor porque nos permite nuevamente reunirnos y seguir compartiendo con ustedes la palabra. La verdad que, hermanos míos, es muy lindo cuando nos pone el pueblo de Dios tareas como el tener que prepararse para una reunión como esta, hermanos. Y la verdad, había dicho en la anterior oportunidad que el Señor ha puesto en mi corazón que podamos revisar nuestras vidas, considerando siempre, hermanos míos, que estamos prácticamente a inicios, la primera quincena, podemos decir, hermanos, la primera quincena de este año 2021, habiendo culminado un 2020. Y bueno, la anterior oportunidad hemos visto, hermanos míos, justamente en Segunda Crónicas, capítulo 28, haciendo una evaluación y contextualizando nuestras vidas este reinado de Acaz. Quiero nuevamente un poquito remembrar, hacer memoria y, y bueno, comenzar siempre para nuestros hermanos y para nosotros mismos recordando que, hermanos míos, en esta evaluación que se ha hecho guiada por el Señor, hemos podido ver primeramente, hermanos, que el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de, de Egipto, ¿verdad? Eso recordamos, hermanos. Después de que fue liberado de Egipto, pues el Señor había puesto, una vez que Moisés dejó en este caso ese momento de guía que el Señor le había dado a Josué. A la muerte de Josué viene jueces, ¿verdad, hermanos? Jueces. Entonces, de ahí vemos, hermanos, que el Señor, para que pueda dirigir a su pueblo, había puesto a los jueces. Y dentro de esto, hermanos míos, llega pues Samuel como, bueno, como un llamado, porque eso vemos también que el Señor había, primero a través de la plegaria de su madre, Ana, pues llega a Samuel y es dedicado para la integridad y el servicio al Señor. Y bueno, este siervo de Dios, Samuel, pues guía al pueblo de Dios como juez y había ya contemplado la anterior oportunidad, hermanos, que en 1 Samuel 8, estoy haciendo una recopilación rápida. 1 Samuel capítulo 8, vemos desde versículo 1 al 9, cuando justamente los israelitas muestran su descontento y piden un rey, ¿no? Y a partir de ahí, hermanos, yo puedo comprender de que la actitud que el ser humano toma, y sobre todo nosotros hablamos como siervos de Dios, como pueblo de Dios, esto va para nosotros también. Y versículo 8 justamente había dicho, ¿no? O 7 dijo, ¿no? No te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reine sobre ellos. Eso decía el Señor. Y luego, bueno, el mismo Señor ratifica en 1 Samuel capítulo 10, versículo 19. Ahí también les dice, ¿no? Ustedes han rechazado justamente el, ustedes han pedido un rey, pues ahora y el rey Saúl. Luego de Saúl viene David, después de David viene Salomón. Y bueno, de Salomón todos sabemos, hermanos míos, que a través de la historia bíblica es uno de los reyes que justamente había solicitado al Señor para reinar sabiduría. Y este era uno de los reyes más sabios de todos los reyes que tuvo Israel. Pero sin embargo, hermanos míos, cuando vemos en esta recopilación, a partir de Saúl, del primer rey, el Señor había dicho para que vean ustedes a ver cómo es que les van a gobernar un rey, pues les voy a dar.
un rey. Les da y justamente estos reyes, pues como eran monarcas, empiezan justamente a obrar, pero no conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Aunque David, bueno, fue temeroso del Señor y sobre todo un hombre prudente que pues la palabra le elogia mucho a David, porque justamente el Señor en razón a ello había hecho una promesa con él. Pero hermanos, cuando ya vemos eh, más allá la historia, ¿qué pasa? El rey Salomón, quien había sido el que ha sucedido en el trono a David, ¿no? Pero las consecuencias habían dado desde los errores garrafales, podemos decir, hermanos, del rey David, ¿no? Que él tuvo el pecado de adulterio, después vino grandes calamidades, entonces poco a poco este reinado empezó a desquebrajarse porque se había ido en contra de la voluntad del Señor. Y luego vemos, hermanos míos, en esta historia, ¿qué pasa? A la muerte de Salomón, pues justamente quieren suceder en el trono a Salomón eh, varios, pero se divide el reinado, ¿no? Eso habíamos explicado anterior. Una parte de este reinado, que era la parte sur se va justamente eh, para dos tribus, de las 12 tribus de Israel, dos se van, ¿no? Al reinado del sur, en este caso el reinado de Judá, y la parte norte, que queda como el reinado de Israel, se van con las 10 tribus ya a la cabeza de su rey Jeroboam. Y estos, como comenzaron mal, pues empezaron entre ellos a tener contiendas bélicas que no llegaron a nada prácticamente, sino totalmente se fue una desobediencia ante el Señor. Y bueno, el pueblo de Israel se hicieron totalmente inicuos, al igual que los demás reyes enemigos y desde luego como sus reyes también. Bueno, ahora continuamos, hermanos. Entonces llegamos de ahí, hermanos, ¿no? Al reinado de Acaz, que hemos visto el anterior. Hemos visto este reinado de Acaz, pues él no había hecho, ¿no? Lo recto delante de los ojos, sino que todo lo contrario. Pero ahora vemos la otra figura, hermanos, que esto nos tiene que llamar la atención a nosotros. Y de ahí quiero tomar, hermanos, en cuenta que es necesario en este 2021 que nosotros como pueblo de Dios podamos colocarnos un plan de acción, si vale decir en esas palabras, ¿no? Porque todo el mundo planifica, ¿verdad? Todo el mundo planifica y dice, bueno, ahora ya hemos pasado este 2020 y mucha gente inclusive se hacen augurios de buenos deseos. Ustedes recordarán que el pasado mes decía la gente feliz Navidad, feliz y próspero año nuevo. Pero ahora nosotros como familia cristiana es necesario que veamos esta parte del reinado de Ezequías para poder nosotros revisar nuestra vida y ponernos a las manos y disposición del Señor. Entonces me permito ahora, hermanos, entrar a Segunda Crónicas capítulo 29. Vamos a leer algunas partes tan solamente de este capítulo, porque es extenso. Dice, empezamos Segunda Crónicas capítulo 29, versículo 3. El título dice, Ezequías establece el culto del templo. Bueno, el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y execración y escarnio,
como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Saltamos al 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. 17. Comenzaron a santificar el día primero del mes primero. Y a las 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Saltamos a 19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Saltamos a 27, versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzaron también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Vamos a saltar a versículo 35. Así pues hubo abundancia de holocausto con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Que el Señor bendiga estas porciones que hemos leído, hermanos. Miren, amados hermanos, hermanas, aquí vemos lo contrario del anterior rey, ¿no? Antecesor a este Ezequías, quien era Acaz. Acaz le había dado la espalda, hizo todo lo contrario delante del Señor. Este se entregó a los enemigos, estos lo derrotaron, pues aparte de eso, este hizo humillar el nombre del Señor, pero tan grande fue el descuido y el alejamiento de este rey Acaz, ¿no? Porque este había añadido mayor pecado, dice, contra Jehová. Entonces, de eso venía la ira del Señor. Y habíamos visto, hermanos, y considerando a nuestro tiempo, nosotros nos estamos siempre afligiendo por este tema de la pandemia y por todo lo que se tiene en este mundo. Pero ahora vemos esto, que es el reinado de Ezequías, que nos llama a nosotros a una reflexión, dado que estamos en este primer día o primer mes, digo, del año 2021. Y ahora cuando empezamos a ver, primero, ¿qué hace Ezequías? Lo primero que hace, el primer mes, como nosotros ahora, este primer mes, enero de 2021, lo que tenemos que hacer es esto, hermanos míos, hermanas, y desde luego aquellos que están alejados del Señor en una enfermedad espiritual. Entonces es momento que ahora podamos tomar esta iniciativa y que ha sido la mejor, ¿no? En este tiempo, podemos decir. ¿Qué hace? Ezequías primero hace, ¿no? Abrir las puertas de la casa de Jehová. Ahora, cuando nosotros abrimos nuestros corazones, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Se supone, hermanos, que nosotros tomamos en cuenta 1 Corintios capítulo 3, 16, que nos dice, ¿o no sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? Eso nos dice la palabra, ¿no? 1 Corintios 3, 16 me refiero, hermanos. ¿O no sabéis que sois vosotros templos del Espíritu Santo? ¿No?
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y entonces cuando empezamos a meditar eso, hermanos, entramos pues a comprender lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando uno recibe al Señor, pues en ese momento viene a morar el Espíritu Santo, con el cual somos sellados. Y bueno, desde ese momento nosotros llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Y como somos templo del Espíritu Santo, hermanos míos, somos edificio de Dios, casa de Dios. Y cuando vamos, hermanos míos, a esta lectura que estamos haciendo, lo que había hecho el rey Acaz, justamente, hermanos, él había hecho, ¿no?, que se pueda cerrar. ¿Qué se cerró? ¿No? Se cerró las puertas del templo, ¿no? Las puertas de la casa de Jehová. Yo me ponía a pensar, hermanos míos, y bueno, el Señor dice que como nosotros somos templo de Espíritu, y cuando justamente hacemos a un lado al Señor, pues estamos haciendo la conducta de acá, cerrar las puertas del templo, ¿no? Le ponemos la espalda al Señor, ¿no? Levantamos altares para servir al enemigo, sirviendo a nuestros afanes, pues, pero aquí, ¿qué hace Ezequías? Primero, ¿qué hace? Abre las puertas de la casa de Jehová. Yo quiero entender, hermanos míos, que nosotros tenemos que ahora abrirle el corazón, preparar nuestro corazón como había hecho Esdras. Esdras preparó su corazón, dice, ¿no? ¿Para qué? Para inquirir la palabra de Dios. Nosotros ahora en este tiempo, este primer mes del año 2021, es necesario, lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, hermanas, tenemos que nosotros abrir las puertas de nuestro corazón. Ahora, ¿qué viene luego a ello? Reparar aquello que nosotros habíamos hecho, dándole la espalda, alejándonos del Señor, descuidando, cuando la palabra nos dice que en Evangelio de San Mateo 6, 33 nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Nosotros habíamos buscado al revés, ¿no? Como Acaz buscó a los enemigos buscando ayuda y no buscó al Señor. Ahora nosotros es momento que podamos reparar justamente este templo del Espíritu Santo para poder, pues, entrar en estrecha comunión, ¿no? ¿Y qué vemos, hermanos, en esta lectura? Yo había considerado desde el versículo 3 al versículo 7, cuando hacemos la lectura, comprendemos y vemos aquí un templo cerrado que estaba encontrándose por el rey Ezequías, cuando él asume su reinado. Nosotros, ¿cómo encontramos en esa evaluación de nuestras vidas? ¿Cómo encontramos el 2021 a este templo del Espíritu Santo? ¿En completo servicio al Señor? ¿O a medias? ¿O realmente estamos contristando al Espíritu Santo, arrinconándole a un lado, cuando Efesios 5 nos dice que nosotros, dice, antes bien, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hermanos míos, vemos aquí un templo cerrado. Y de versículo 8 a 9 vemos, hermanos míos, que había un pueblo en aflicción. Porque justamente dice, ¿no? Por tanto, Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación. Hermanos míos, hoy estamos viviendo tiempos postreros, tiempos de turbación, tiempos de aflicción, tiempos en el que tenemos familiares, amigos, conocidos y desde luego también hermanos en la fe que se encuentran afligidos en estos tiempos, se encuentran turbados, ¿no? Y dice, ¿no? Y escarnio, ¿qué es escarnio? Escarnio, hermanos míos, vergüenza. ¿Cuánta gente nos dice, pero ¿acaso no era hermano? ¿Acaso no era creyente? Y mire cómo está ahora. Entonces, miren, por haber cerrado las puertas del templo, pues estamos en esta situación de aflicción. Ahora, ¿qué nos enseña esta lectura? Empezamos a ver, ¿no? Rápidamente, de versículo 10 adelante, pues empieza Ezequías a reactivar. A reactivar, dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová. Y bueno, el pacto es un acuerdo, el pacto es un compromiso, pues, y nosotros decimos,
por medio de la palabra es necesario que aquellos hermanos, hermanas, aquellos siervos que en otra hora estaban al servicio y hoy están por alguna enfermedad, alejados y están enfermos espiritualmente, es necesario que se vuelva a los pies del Señor. A los pies del Señor para reactivar, ¿no? Para reactivar, para poder nuevamente estar en comunión, pues buscar la restauración. ¿Y para qué? Versículo 10 dice, un pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que Él aparte de nosotros el ardor de su ira. Miren, amados hermanos, es importante entonces nosotros que consideremos esta parte de la Escritura. Y versículo 11 dice, hijos míos, no os engañéis, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis. La palabra nos dice que el Señor a nosotros nos ha escogido y nosotros no a Él, ¿no? Él nos ha escogido. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos servir, seamos sus ministros y podamos, pues, a Él rendirle tributo, rendirle, pues, toda la honra y toda la gloria. Entonces, es necesario este 2021 de activar. Ahora, hermanos míos, continuamos meditando, ¿no? Vemos versículo 20, por ejemplo. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Esto me hace ir, hermanos míos, a la función de los hermanos, y bueno, no solo de los hermanos ancianos, desde luego, porque somos todos un cuerpo, pero es necesario quienes estamos activos en el trabajo del Señor podamos reunirnos, podamos empezar a visitar a aquellos hermanos, hermanas, quienes pues han dejado ese su primer amor. Así como aquí, ¿no? Levantándose de mañana, Ezequías comenzó a reunir, ¿no? A sus hombres de confianza y va a la casa de Jehová. ¿Para qué? Para empezar a presentar, hermanos míos, ¿no? Justamente las ofrendas de sacrificio, reconociendo que sin el Señor no somos nada, ¿no? Y 21 dice, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, ¿no? Y más abajo, y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Entonces, miren, hermanos, tenemos que empezar nosotros esta conducta para que podamos ganarnos el favor del Señor. Ahora vamos, hermanos míos, versículo 36, saltando, y es más adelante, 27. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Hermanos, empezar nosotros a servirle con más ahínco, ¿no? Y aquí estamos viendo prácticamente, hermanos míos, que el templo va renovándose, ¿no? Va mejorando, hermanos, va reparándose, ¿no? Eso de la aflicción empezó a quedar ya en un segundo plano, ¿no? Entonces, y toda la multitud se adoraba. Ahora nosotros queremos decir, hermanos, bueno, tal vez entremos a una nueva cuarentena, pero todavía el Señor, su gracia nos muestra. Y por esa razón dice el Señor, retarda su promesa, porque no quiere que nadie perezca. Peor que sus hijos estén, pues, esclavizados, ¿no? Entonces, eso nos muestra, hermanos míos, la palabra. Y entonces, vamos más abajo meditando así, ¿no? Versículo 33. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas, más los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Miren, amados hermanos, aquí nos está mostrando justamente, ¿no? Que como ahora pasa, hermanos, en las asambleas hay pocos ministros, contaditos son los ministros, nadie quiere subirse al púlpito, nadie quiere prepararse para ser ministro del Señor. Aquí en ese tiempo también eran pocos, dice,
¿no? Pero con la ayuda de los demás empezaron ellos, ¿no?, a purificarse. Y cuando hablamos de purificarse, pues la palabra es la que nos purifica, ¿no? La palabra representa el agua pura. Por eso su palabra nos dice, ¿no? Cuando uno se acerca al Señor, pues de Él emanarán ríos de agua viva, dicen hermanos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, hermanos míos, que en este nuevo año 2021 nosotros tenemos que tomar esta conducta de renovación, de preparación, hacer un nuevo contrato, si vale decir, hermanos míos. Como al decir, el contrato fallido del 2020 acabado el 31 de diciembre. Ese contrato errado, fallido, quedó ahí. Ahora, 2021, ¿qué tengo que hacer? Renovar un nuevo contrato, ¿no? Sacar, ¿qué es sacar? ¿No? Lo que nos muestra en versículo 5. Voy a volver un poquito atrás. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Miren, amados hermanos, cuando habla de inmundicia está diciendo de todo aquello que nos, esa lastre que nos perjudica para servir al Señor. Bueno, aquí por Cotagaita todavía por la gracia del Señor, nos seguimos reuniendo, todas las reuniones. Pero tenemos algunos hermanos, y considero que en otras asambleas también es lo mismo. Nuestros hermanos atrás se quedan atrás. Y cuando dice, hermano, que todavía tengo que arreglar esto, tengo que hacer esto, y bueno, siempre hay alguna excusa, hermanos. Siempre hay un motivo que les hace estar atrásito. Pues ahora nos dicen que nosotros tenemos que sacar, ¿no?, del santuario toda la inmundicia, ¿no?, todo lo que nos perjudica. Y bueno, ahí tenemos que considerar, de balde va a ser que nosotros podamos justificarnos. Tengamos que decir, no, este problema, este otro, primero estito, voy a salir. Pues no, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, nos dice la palabra. Entonces tenemos que sacar del templo, de este templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está siendo contristado en muchos de nosotros. Entonces tenemos que sacar todo lo que nos perjudica. Ahora, nuevamente voy a retomar, hermanos, para un poquito más tal vez adentrarnos, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Y aquí yo, hermanos míos, entendía en las asambleas, ¿qué tenemos? Tenemos padres tan solamente que están yendo o que están asistiendo. Y como en esta noche también, algunos hermanos, padres de familia, están detrás del celular. Los hijos están en otro lado. O al revés, hay algunos hijos que están siguiendo al Señor, los padres están atrás. Viceversa. Pero cualquiera sea estos ejemplos que estamos dando, amados hermanos, llegamos a entender, pues esta ha sido la obra de esto, de que ha habido en nosotros una revelación delante del Señor. Y esta revelación, ¿qué ha causado? Ha causado que el enemigo pueda aprovecharse. El apóstol Pablo decía a los corintios, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Pues nosotros hemos ignorado esas maquinaciones y Satanás ha entrado con un pequeño espacio, ha entrado con todo. ¿Para qué? Para dividir nuestros hogares, para que se cierren, ¿no?, los templos del Espíritu Santo, para que se cierre nuestro corazón, para que el corazón de cada hijo que en otra hora estaba bien con su primer amor, pues hoy haya sido endurecido el corazón como lo fue en tiempos de Moisés. El faraón fue endurecido en su corazón, no quiso soltar. Pues hoy, en este tiempo, lo mismo está pasando, hermanos míos. Entonces dice, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Porque lo dejaron y apartaron sus rostros. Y la palabra nos dice, buscad a Jehová, buscad su rostro mientras pueda ser hallado. Pues nosotros no hemos querido ver el rostro del Señor. Hemos hecho a un lado por la vergüenza que llevamos, por la lastre que tenemos algunos. No vamos a generalizar, ¿no? Y eso nos está mostrando. Pero también dice, versículo 7, ¿no? Cesaron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas.
Y cuando vamos a esta parte, hermanos, para ver esto de que tiene que haber una reactivación, una restauración. Hermanos míos, Evangelio de San Mateo, capítulo 5, pasaje maravilloso, hermanos, nos dice a cada uno de nosotros los cristianos, nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué ha pasado, hermanos míos? Cuando hemos cerrado nosotros nuestro corazón, le hemos dado la espalda al Señor, pues esa luz que Dios ha puesto, pues ha ido apagándose, apagándose. Hoy está parpadeando, podemos decir, hermanos míos. Y por eso dice aquí, y apagaron las lámparas. ¿Mm? Las lámparas. Pues ahora, ¿qué requerimos? Que nosotros podamos ahora, pues, buscar ese avivamiento en nuestras vidas, ¿no? Buscar ese avivamiento, pues, encender, como alguna vez uno quiere una luz fuerte y no una luz tenue que está por apagarse. ¿Qué hace? Agarra, compra pilas, compra baterías, empieza a tener mejor luz. O en el caso de los celulares que están de moda, no puede dar su flash porque la batería está agotada. Ponen a cargar y empieza a alumbrar. Entonces hoy es necesario, hermanos míos, que nosotros podamos considerar, pues, ¿no? Que la guía del Espíritu Santo pueda en nosotros hacer brillar nuestra luz. Para eso es necesario, hermanos míos, pues abrir las puertas de nuestro corazón. Ahora sí, volvemos, hermanos, en esta meditación que estamos viendo. Vamos a versículo 35, 36. Dice, así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y esta parte final me agrada, hermanos, y eso es lo que considero que tiene que haber en este nuevo plan de acción para el 2021 de nosotros, de cada uno, hermanos míos, ¿no? El plan que tenemos que hacernos es llegar aquí, a restablecer el servicio de la casa de Jehová. ¿No? Restablecer el servicio de la casa de Jehová. Pues hermanos, ya decía hace un momento, ¿no? Un pueblo de Dios renovado, un pueblo de Dios preparado, ¿no? Porque dice versículo 36, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo. Hermanos, cuánta alegría es ver la casa del Señor, pues que falten asientos, hermanos, y que haya un deseo único de poder aprender. Y yo me voy ahora, hermanos, a Lamentaciones, Lamentaciones, hermanos míos, pasaje muy maravilloso que justamente a nosotros nos dice que busquemos a Jehová, ¿no? Entonces yo quiero, hermanos, considerar todo esto para que nosotros este 2021 podamos, hermanos míos, pues considerar este nuevo pacto, si vale decir, ¿no? A ver, vamos a leer Lamentaciones capítulo 3, versículo 40. Lamentaciones 33, versículo 40 al 42. Está detrás de Jeremías, ¿no? Ahora leemos. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Miren, amados hermanos, pues ahora este año, por eso yo decía, hermanos, esto para mí es una evaluación, este nuevo año que el Señor nos está dando en su gracia y no sabemos qué tiempo más, solo el Señor sabe, pues hagamos, hermanos míos, un examen de conciencia nuestro,
un examen, y los que están alejados del Señor es momento que podamos volvernos al camino del Señor y podamos elevar a Él, ¿no? La gloria, la honra, y podamos abrir nuestro corazón y pues darle nuestras manos, hermanos, porque tenemos que darnos cuenta que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, y por tanto, estando en pecado, nosotros estamos alejados del Señor, ¿no? Porque hemos sido rebeldes, nos hemos rebelado, le hemos dado la espalda, pero el Señor nos ha querido y quiere perdonarnos, y es necesario que nosotros podamos considerar, hermanos, esto que nos enseña esta lectura que hemos visto, esta evaluación de Segunda Crónicas capítulo 29. Y bueno, hermanos, voy a concluir nuevamente dando lectura a este pasaje que me encanta, de Segunda Crónicas capítulo 14, 7:14 digo, Segunda Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pues aquí nos está mostrando, hermanos, 4 requisitos, y considero que Ezequías había cumplido estos requisitos porque él se humilló ante el Señor. Habló al Señor, buscó el rostro del Señor, pues hizo que todo este pueblo a quien él gobernaba, pues se vuelvan de sus malos caminos, ¿no? Puedan ellos cambiar su conducta de rebeldía, y el Señor escuchó y perdonó sus pecados y los restauró. Entonces, hermanos míos, este año nosotros tenemos que hacer este plan, considerar esto que es importante, lo que hizo Ezequías en nuestras vidas. Entonces, hacer este plan de acción para poder nosotros nuevamente reactivar, abrir las puertas de nuestro corazón, reparar el templo que estuvo cerrado. Y sobre todo, ¿no?, lo que pasó con Acaz. ¿Qué hizo él? ¿No? Que todos los utensilios que eran del Señor, pues él había despilfarrado. Pero aquí nuevamente fue restaurado. Pues hermanos míos, esa tarea nosotros tenemos que hacer en este año 2021. Cada uno de nosotros buscar el rostro del Señor, pues consagrarnos y pues realmente cantar de todo corazón este himno maravilloso que nos dice: consagrarme, ¿no?, con todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo. Entonces, hermanos, esto tenemos que hacer, y no, hermanos míos, tal vez continuar con nuestra conducta del 2020 para atrás, cuando le habíamos dado la espalda al Señor. Y para que, hermanos míos, no se dé lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando vemos en Ageo también, en Ageo 1:8 dice, ¿no?, pues ustedes se esfuerzan para sus casas artesonadas, pero trabajan y trabajan a saco roto. Hermanos míos, si nosotros queremos tener bendición, si nosotros queremos tener que el Señor nos perdone y Él pueda tener misericordia, y sobre todo en este tiempo malo, pues es necesario que podamos restaurar. Hermanos míos, he querido compartir esta lectura y esta evaluación, esta reflexión para nosotros, y sobre todo esta exhortación que nos anima, hermanos míos, a poder restaurar nuestras vidas con el Señor nuevamente, para poderle servir hasta que el Señor, pues realmente en su divina voluntad, venga y nos lleve a su presencia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermanos míos.